Ok, muy bien. Sí, sí me pueden contestar, jóvenes. Seguimos en línea. Sí, pero no Ah, se escuchaba ahorita. Por eso. muy bien. No se estaba escuchando, ¿verdad? No, pero o sea, sí se veía lo que estaba moviendo. ¿No? Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Donde nos quedamos, sí se ve la presentación. Sí, profe, sí se ve. Chicos, muy bien. Muy bien, ok, vamos a continuar. Les decía, a ver, ¿alguien de ustedes ya vio la clase? ¿Alguien de ustedes? A ver, que me pueda contestar. La clase pasada. Sí, no, ninguno de ustedes. Bueno, les voy a recomendar que la vean porque ahí, ya, como les digo, ya está en el Moodle. Aquí se puede advertir eh, las enseñanzas, las conclusiones que nos dejan estos casos. Profe, Estos casos. tengo una pregunta, pero ¿dónde está esa clase que dice? Porque en Moodle aparece una, pero es de hace como 3 semanas, 4, o sea, es desde antes antipaso. Ok. Qué bueno que me dice, qué bueno que me dice. Voy a revisarlo. Voy a revisarlo, ok. Y luego Perfecto. también, ayer Ajá, cuando te mandó un correo la semana pasada de un trabajo, así es. y ayer que lo subí, había otro arriba, o sea, de que en el orden había otro que decía tarea 3, pero no sé Ok. si era el mismo, era algo diferente. Eso Ah, me... muy bien. Perfecto. Déjelo reviso y analizamos cada cuestión en lo particular. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, ok. Muy bien. Entonces ya estamos con la presentación, ¿no? A ver, el caso Titanic, bueno, ustedes lo van a ver, pero así de manera muy, muy breve. El caso Titanic, pues es el caso de una revista satírica, ¿no? Alemana, en donde llama primero asesino nato, ¿no? Asesino de nacimiento, como decir, de estas revistas eh, vamos, así de chismes, ¿no? De la farándula, en donde, pues bueno, normalmente usan un lenguaje, digamos, soez, ¿no? Por eso le llama así asesino nato a un oficial de la reserva que era parapléjico y que había logrado que lo llamaran de nuevo a las filas para llevar a cabo un ejercicio militar. ¿Qué sucede aquí? Aquí esta persona, bueno, mm, digamos, promueve un amparo en Alemania para que, como él forma parte del ejército, pero digamos que estaba en la reserva, digamos, era un militar en retiro por una discapacidad, ¿no? Porque era parapléjico, quedó parapléjico de la Segunda Guerra Mundial. Él solicita que lo vuelvan a llamar, ¿no? Para, en la conmemoración del ejército alemán, él pueda estar presente en esos ejercicios militares, ¿no? En esas, este, digamos, conmemoraciones. Entonces esta revista le dice, miren cómo este asesino de nacimiento, y después le dice, Tullido, cómo este Tullido quiere que lo llamen a la reserva militar, no obstante quedó en esa situación. Muy bien. A ver, sí se ve la presentación, ¿verdad? Jóvenes. Sí, profe, sí se ve Sí, bien. profe. Muy bien, ahorita lo que es lo que se ve, el caso Titanic, ¿verdad?
¿Es correcto? Sí, Muy bien. Ok, Titanic, bueno, no es el barco, ¿no? Es la revista, así se llama la revista, esta revista alemana. ¿Qué fue lo que determinó la sentencia? Fíjense bien. Primero, al haberle llamado asesino nato, bueno, no podía sancionarse con con una indemnización como una intervención al derecho al honor en una intensidad media. ¿Por qué? Pues porque es una revista satírica. Solo para recordar, bueno, ustedes lo van a ver en la clase pasada, por eso les comento que es muy importante que la vean. Voy a ver bien si ya está colgada. Esta revista satírica, normalmente así se expresa, ¿no? Son de estas revistas que manejan un lenguaje ríspido, si ustedes quieren, hasta vulgar, ¿no? O sea, así se expresaba normalmente esta publicación. Entonces, si bien es cierto, sí es una intervención al derecho al honor en un grado medio, digamos, porque hay, conforme a la doctrina de la argumentación jurídica de Robert Alexy, hay una intervención, digamos, leve, hay una intervención media y hay una intervención grave, ¿no? A los derechos fundamentales. Esa es, digamos, la escala triádica que le llama para analizar cada caso. Y en este caso, como decíamos, aquí, como esta revista en uso de la libertad de expresión, y muchos podrían decir que se excede, pues así le llama a esta persona, ¿no? Miren, este asesino de nacimiento está forzando a la revista, perdón, a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas, a que lo llamen a estos ejercicios en una conmemoración del ejército, ¿no? Una celebración. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es la ponderación de principios, la ponderación de valores, en donde hay distintas formas de interpretar determinadas restricciones o intervenciones a los derechos fundamentales. A ver, y ahora, a ver, en lo concerniente al apelativo, fíjense bien, tullido, ahí sí vulnera gravemente el derecho al honor de este oficial de la reserva que era parapléjico, porque eso ya no entra ni siquiera bajo la cobertura de la libertad de expresión. Eso ya es una humillación y expresa una falta de respeto que incide directamente en la dignidad de la persona. O sea, la persona, sí, por haber, digamos, intentado, por haber promovido que lo llamaran a estos ejercicios militares, sí hizo una serie de acciones, pero, digamos, podríamos decir que está dentro de su derecho, ¿no? De estar ahí, porque formó parte de de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. Y bueno, en uso de la libertad de expresión, esta revista le llama asesino de nacimiento. Bueno, aquí el tribunal alemán, unos podrán considerar que sigue siendo un insulto, asesino de nacimiento, pero bueno, como ustedes saben, en los países donde impera la democracia, hay libertades de carácter preferente, como lo es el derecho de libertad de expresión, ¿no? El derecho de libertad de expresión aquí se le da una holgura eh, mayor que otras libertades, porque, bueno, se ha entendido así, y eso es parte de la doctrina norteamericana, que el derecho, sobre todo el derecho constitucional, admite cierto margen de libertad para que se promueva el debate democrático, ¿no? Entonces,
Hay cierto tipo de expresiones que son críticas, ríspidas, fuertes, rigurosas, que, bueno, caen dentro de esta libertad de expresión. En cambio, el apelativo tullido ahí sí viola gravemente dentro de la escala triádica que decíamos de leve, medio y grave, pues el apelativo tullido entra dentro de esta categoría, ¿no? Entonces, ahí sí dio lugar a una indemnización, a una disculpa, porque vulneró gravemente el derecho al honor. Ese apelativo sí, a diferencia de asesino nato, sí es una intervención grave a la dignidad de la persona humana, ¿no? Y bueno, en el caso, solo estamos recordando, en el caso Riggs versus Palmer, decíamos, pues es un nieto que mata a su abuelo y su abuelo en el testamento lo deja como único heredero universal. Sin embargo, la ley de Nueva York no establecía como causal de exclusión testamentaria la pérdida de ese derecho a heredar, siendo que el autor de la herencia fue asesinado a manos del mismo beneficiario. O sea, el abuelo deja al nieto como único heredero universal del testamento y bueno, ¿qué es lo que sucede? A ver, aquí, y lo dice mucho mi maestro, mi querido maestro Rodolfo Luis Vigo, dice, bueno, aquí el problema no es que se vaya, que no sea culpable en materia penal, quedó claramente demostrado su crimen, pero lo que no quedó, lo que se está cuestionando aquí es que si se va rico o pobre a la cárcel, ¿no? Entonces, es la cuestión penal, ahí no hay duda. Aquí es un tema de civil, ¿no? Por haber incurrido en un ilícito penal, si esto va a tener injerencia en relación con los derechos y obligaciones del ámbito civil, en este caso el derecho a heredar. Sin embargo, la ley no establecía como excluyente de el derecho a heredar haber sido el asesino del decuyus, del testador. Entonces, es aquí donde entra en cuestión cuando el derecho debe resolver. A ver, aquí quiero hacerle algunas preguntas. A ver, quiero escucharlos. A ver, aquí Rodrigo Alberto Miranda Flores. ¿Usted cómo cree que resolvió el tribunal o cómo debería de resolver? Se va el nieto millonario a la cárcel porque sucede que la ley, el legislador se le olvidó sancionar al asesino del testador, siendo que era el beneficiario, el heredero universal. ¿Cómo ve, Rodrigo? Pues yo creo que esa herencia no debió de surtir efectos, puesto que podría estar repleta de procesos ilegales o ilícitos. Uh-huh. Y también me preguntó por qué pienso que debería, o sea, por qué no tomaron en cuenta ese tema. Uh-huh. Pues no sé, siento que le tomaron más importancia a la cuestión penal, más que a la civil, y pues al final del día se olvidaron de también sancionar la posible irregularidad en el caso de la herencia. Perfecto. Muy bien. Sí, por ahí va. Muy bien. Buena contestación. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, Alberto Vega Gastelum. ¿Sí está Alberto? Sí, profe. A ver, Alberto. Aquí, ¿cómo es la cuestión? Aquí hay
digamos, y ustedes lo van a ver en lo que sucedió en los juicios de Nuremberg. Aquí la supuesta ficción de seguridad jurídica, pues se quebranta, ¿no? Porque aquí está en pugna dos principios. Aquí está en pugna de cómo dejar impune un ilícito de carácter penal que trascienda al ámbito civil, ¿no? ¿Usted cree que este ilícito penal que fue sancionado en el ámbito civil no pueda dejar de tener efectos en el ámbito, perdón, en el ámbito penal? O sea, este ilícito penal fue sancionado, fue sentenciado, fue declarado culpable, debe de tener efectos en el ámbito civil que, como nosotros vemos, pues en el ámbito civil se le excluyó, eh, de la o digamos, el juez de primera instancia en el caso de Riggs versus Palmer, no lo condenó, ¿no? No lo condenó. ¿Usted cree que tenga que trascender del ámbito penal al ámbito civil este ilícito? Eh, yo digo que sí, Ujú, porque si está condenado en el ámbito penal, ujú, debería estar condenado en el civil, ¿no? ujú. ¿Y cuál sería la razón? Usted encuentra, porque, a ver, si nosotros nos vamos a la literalidad de la ley o a la respuesta formal del derecho, pues no hay problema, porque simplemente decimos, no, a ver, pues el jurista lo que hace es tratar con normas, pero no hay norma aplicable, ¿no? Aquí usted cree, sí, no sé si recordarán el caso O.J. Simpson, en donde este, a esta persona se le fue al revés, se le exoneró en el ámbito penal por cuestiones probatorias, violaciones al proceso y sobre todo por cuestiones relacionadas con la duda razonable. El juez no tenía todos los elementos para condenar y se generaron dudas procesales, sobre todo por vicios en el procedimiento. Ahí fue al revés, en el caso O.J. Simpson. Se le exoneró en la vía penal, pero se le condenó en la vía civil a la indemnización. Entonces, el derecho pareciera que tiene esta serie de contradicciones. Para usted, ¿qué cree que hizo el tribunal o qué cree que debería de hacer? ¿Sancionar en el ámbito civil, aunque no tiene ley aplicable? Pues si no tiene ley, pues no tiene fundamentos para hacerlo, ¿no? Entonces se va rico a la cárcel. ¿Cómo ve? Pues usted dice, pues es que como en función del principio de legalidad no tiene norma aplicable, entonces no lo puedo sancionar desde el punto de vista civil. Entonces usted dice, se va rico a la cárcel. Pues sí, Ok, muy bien. A ver, Eduardo Palma Sánchez. Muchas gracias, Alberto. la- ¿Cómo ve, Eduardo? A ver, la misma pregunta. ¿Sí me escucha? ¿Puede contestar?
No, no. Ujú. ¿Sí puede interactuar o Dice que no? no le No sirve su funciona? micrófono, profe. ¿Perdón? Dice que no le sirve su micrófono No le por el sirve. chat. Ok, perfecto. Erika Ruibal Pavlovich. Ok, Eduardo, a ver, perdón. Eduardo Palma nos dice, si no tiene ley civil, se juzga dependiendo de los principios del derecho. Ok, por ahí va la respuesta, exactamente. Ahorita vamos a retomar posteriormente la respuesta que nos da Eduardo Palma. Perfecto, pero a ver, compañera Erika Ruibal Pavlovich. A ver, la misma pregunta. Aquí hay una laguna legal, ¿no? Aquí hay una laguna. Bueno, muchos dirán, no, pues no hay laguna, sobre todo un positivista diría, aquí no hay laguna porque el legislador no quiso sancionar. Aquí no hay laguna porque simplemente no lo contempló. Entonces, según la doctrina positivista, esto vendría a ser simple y sencillamente que el juez, por una cuestión de política legislativa, simplemente no sanciona. ¿Usted cómo ve, Erika? La pregunta concreta sería, ¿violaría el principio de legalidad civil al excluir, al negarle el derecho a heredar o al decretar la pérdida del derecho a heredar al nieto? ¿Sí me escucha, Erika? ¿Sí está por ahí, Erika? Hola, hola, Erika. ¿No está? Bueno, yo la tengo que aquí está. Pero bueno, Juan Bernardo Mesa. Juan Bernardo Mesa. Aquí estoy, profe. Muy bien, Bernardo. A ver, ¿cómo ve el caso? O sea, es un caso complejo. O sea, como verá, o sea, no está sencillo que un tribunal o un juez eh, acepte que va en contra del principio de legalidad. ¿Usted qué respuesta le da a este caso? Pues también, Como como decía mi solución. compañero, si no tiene ley civil, pues también creo yo que sería más por los principios generales del derecho. Así es. O sea, aquí, a ver, aquí hay que hacer una distinción. Y esto puede ser objeto del examen. A ver, aquí vamos a hacer una distinción. ¿Cuál es? A ver, aquí hay una diferencia entre lo que son los principios generales del derecho y lo que son los principios jurídicos de los que habla Ronald Dworkin. Aquí los principios generales del derecho van conforme a la lógica positivista, ¿no? Aquí los principios generales del derecho sí hay que distinguirlos de la doctrina de los principios jurídicos. Los principios jurídicos que deben ser ponderados como mandatos de optimización. A través de la argumentación se llegan a las respuestas correctas en los casos particulares. Aquí nosotros lo que estamos buscando es llegar a la mejor respuesta correcta de este caso que se nos presenta, ¿no? Pero para llegar a esta respuesta correcta, nosotros vamos a ver que tenemos ante nosotros principios que parecen inamovibles, como el principio de legalidad penal. Perdón, legalidad, el principio de legalidad civil.
Legalidad penal, se sanciona al nieto, ¿no? Está en la cárcel. Pero el problema es si tiene derecho a heredar o no. Entonces, la diferencia entre principios generales del derecho y los principios jurídicos para la ponderación es que en los principios generales del derecho solamente operan si la ley se lo permite. O sea, como verán, los principios generales del derecho dependen de la ley. O sea, estamos dentro de la lógica o de la dogmática del formalismo jurídico. Sigue siendo la ley la que autoriza al operador jurídico, en este caso al juez, que sancione o no una conducta como ilícita. Entonces aquí sigue teniendo bajo la perspectiva de los principios generales del derecho, sigue teniendo esa connotación legalista o formalista, o digamos positivista, ¿no? Para acabar pronto, ¿no? Entonces, dentro de nuestra cultura jurídica sabemos que hay principios generales del derecho, pero estos principios generales del derecho están supeditados a la ley. Entonces siguen siendo formalistas estos principios, siguen siendo dependientes del principio de legalidad, pero en materia de principios jurídicos, los cuales pueden ser ponderados, incluso pueden ir en contra de la ley, porque la ley puede ser injusta o como en este caso, al legislador se le olvidó sancionar o regular algo que es notoriamente injusto. ¿Verdad? Muy bien. A ver. Pablo Ortiz Ruiz. ¿Sí me escucha? Pablo. A ver, muy bien, Pablo. A ver, aquí el problema es que el juez tiene ante sí un caso en el cual debe ponderar principios. Ponderar, en este caso, en materia civil, que hubo una ilicitud. Hubo un ilícito en el ámbito penal y de cómo esto trasciende al ámbito civil. Pero el problema es traducir esa ilicitud penal al ámbito civil sin tener una norma que lo sancione o que declare que eso es ilícito. O sea, ahí es donde entra el problema que decíamos de los principios generales del derecho, que están muy de la lógica positivista, y los principios jurídicos que operan propio vigore. O sea, no. A ver, aquí les voy a dar una breve explicación de qué es esto de propio vigore. O sea, que son vigentes por sí mismos y no es necesario que el legislador lo declare. Propio vigore significa precisamente eso. El legislador, a ver, esto puede ser pregunta de examen. Ya vimos la pregunta de la diferencia entre principios generales del derecho y principios jurídicos, y lo que es el principio de, o vamos, la cualidad de que los derechos son propio vigore o que no tienen un origen o pedigrí, ¿no? Así lo dice Ronald Dworkin. Los principios no tienen un origen o pedigrí en una norma jurídica positiva. Los principios jurídicos no tienen origen o pedigrí en una norma jurídica positiva, ¿no? Entonces,
no pueden decir, es que este principio jurídico está reconocido en una norma. No, esos son los principios generales del derecho, bajo la dogmática positivista. No, acá estamos hablando de los principios jurídicos que son proprio vigore, que no tienen un origen o un pedigrí en una norma jurídica positiva, por lo cual el juzgador puede aducir situaciones que no estén expresamente reguladas o puede tener respuestas que no están expresamente reguladas en una norma. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Con quién estábamos? Ok, Pablo. ¿Cómo va esta cuestión? Entonces, desde el punto de vista civil, ¿queda impune porque no tengo ley? Esa sería la pregunta. ¿Queda impune desde el punto de vista civil? O sea, él va a recibir un beneficio por el hecho de que al legislador se le olvidó sancionar una situación que es Pues notoriamente injusta. de todo, Sí, escucho, bueno, Pablo. pues aún así, de que en los mismos principios del derecho dicen que puede beneficiarte del juicio ajeno, ¿no? O sea, aunque no haya ley, pues sí, que también sí, que si usted dice, pues no podría, ¿no? A ver, casi no lo escuché bien. No sé si me puede repetir su respuesta, por favor. Que en los mismos principios del derecho, aunque no sean decretados por ninguna norma, una ley, ¿me escuchan? Ujú. Sí, lo escucho. Dicen que no te puedes beneficiar de perjuicio ajeno, ¿no? Algo así, o daño. Sí, sí, así es, esa sería la respuesta. Pues Ajá, es correcto, Pablo. Así es, Pablo. Ese sería parte de la respuesta. Efectivamente, nadie puede beneficiarse de su propio delito. No, nadie puede beneficiarse de su propio delito. O sea, este vendría a ser la respuesta a este caso que da Ronald Dworkin cuando dice que no podemos sostener que el derecho pueda aceptar una injusticia de este tipo, aduciendo que no tiene norma, ¿no? Que no tiene una norma a través de la cual pueda sancionar, ¿no? Entonces, es lo que decíamos. Ahora, ¿qué fue lo que resolvió la sentencia? A nadie se le permitirá aprovecharse de su propio fraude o sacar partido de su propia injusticia o fundar demanda alguna sobre su propia iniquidad o adquirir propiedad bajo su propio crimen. O sea, la respuesta fue que el asesino no recibió su herencia. Sin existir ley aplicable al caso, valga la redundancia, se aplica un principio. Nadie puede beneficiarse de su propio delito. Aquí, si se fijan, lo que no había, lo que no existía era una hipótesis normativa que sancionara un ilícito penal dentro del ámbito civil.
no existía una norma sancionadora de esta, de esta ilicitud, ¿cómo se traduce esta ilicitud? ¿Cómo se traduce el homicidio cuando el que lo perpetró lo realizó en perjuicio de el autor de la herencia, pues es el mismo beneficiario? Aquí hay una notoria injusticia, se está beneficiando de su ilicitud, ¿no? Por eso el derecho, los principios deben entrar en operación y sancionar. A ver, ya para terminar estos dos casos del neoconstitucionalismo, aquí no sé si lo hemos comentado, pero ¿qué significa ser neoconstitucionalista? Neoconstitucionalista es que los principios jurídicos o que todo el sistema jurídico está irradiado o vinculado a los derechos fundamentales, incluso el derecho civil, como lo acabamos de ver. En el caso Titanic de Robert Alexy, las restricciones a los derechos precisan de ponderación. Es como decíamos, ¿no? Los principios jurídicos hay que ponderarlos. Oye, es que si la ley me deja o no ponderarlos, esos son los principios generales del derecho. Esos están, se los pudiera decir así, aunque me perdonen los civilistas, los principios generales del derecho están viciados de positivismo. O sea, no se interpretan igualmente o no se interpretan de la misma manera que los principios jurídicos que estamos viendo. Acuérdense, los principios jurídicos forman parte del despertar de la justicia, el despertar del derecho. Los principios generales del derecho eran, si ustedes quieren, comparsa del legalismo, ¿no? Comparsa del legalismo. Entonces, aquí había una clara impunidad en el caso Ronald Dworkin. Cuando la ley no establece, esta es la respuesta, es la conclusión, cuando la ley no establece una situación aplicable al caso, pues los principios jurídicos entran en acción. Y no le tiene que pedir permiso a la ley para entrar en acción. No le tiene que pedir permiso. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, son propio vigore, o sea, son vigentes o son aplicables en sí mismos, considerados. No le tiene que pedir permiso al legislador. El legislador no tiene que prever esa situación porque aquí nosotros analizamos que hay una situación que debe ser sancionada desde el ámbito civil. ¿Y cuál es el principio? Que había vulnerado el nieto, pues que no se puede beneficiar de su propio dolo, de su propio error, de su propio delito, ¿no? Aquí ustedes, bueno, lo van a ver, pero en contratos hay un principio que en latín reza algo así como nemo auditur propiam turbitudem allegans. Nadie puede alegar en su beneficio su propia torpeza, su propio error, su propia ilicitud, ¿no? Para incumplir un contrato, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? Yo nada más una, profe. Ah, sí, adelante. Entonces, todos los principios que conocemos o que nosotros pensábamos que eran principios de derecho, son más bien principios jurídicos. Es correcto, fíjense que ese, a ver, ¿quién habló? Yo, Rodrigo. Rodrigo, Ya. muy bien, Rodrigo. Fíjense que esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Es exactamente, o sea, exactamente es así. Exactamente es así. O sea, cuando decimos principios generales del derecho,
ya tiene un vicio positivista, porque cuando decimos principios generales, ya estamos advirtiendo aquí que la ley es la que le otorga esa generalidad. No me quiero meter mucho en filosofía, pero es muy diferente hablar de generalidad de universalidad. La generalidad, digamos que aplica para una categoría de sujetos jurídicos. Como ejemplo, los principios generales del derecho en materia civil aplica para los sujetos de derecho civil. Para las personas que son sujetas de derechos y obligaciones desde el punto de vista familiar, como persona y también como sujeto obligado de realizar un acto contractual, ¿no? Entonces, qué buena apreciación, Rodrigo, porque sí, los principios generales del derecho rancios, por decirlo de alguna manera, que tienen un tufo positivista, tienen que reinterpretarse, ¿no? Tienen que reinterpretarse bajo la lógica de los principios jurídicos sujetos a ponderación. No, fíjese, y esto es muy importante porque no quiere decir que los principios jurídicos vengan a inventar algo que no existía ya. Por ejemplo, el principio de nadie puede beneficiarse de su propio dolo, pues eso viene desde los romanos, ¿no? O sea, no viene a inventar nada nuevo, sino a darle otra perspectiva, viene a darle otra interpretación a esos principios jurídicos rígidos, esos principios jurídicos que dependían de la ley, que tenían un origen, un pedigrí legal. Aquí ya los principios jurídicos no le piden permiso al legislador, es más, el legislador se le olvidó regular algo y es aquí donde integra la norma, o sea, hace ese mismo efecto integrador, pero bajo otra lógica, la lógica de la valoración o la ponderación de que hay bienes humanos, en este caso el derecho a la vida que fue vulnerado por el nieto, se beneficia del asesinato, pues porque él es el beneficiario de la herencia. Entonces, yo le podría decir, bajo la lógica de los principios generales del derecho, no podemos sancionar al nieto y no podemos vulnerarle su derecho a heredar porque están supeditados a la norma. En ningún momento la norma me dijo, puedes aplicar este principio en favor de, para resolver la controversia. Como en materia del principio de legalidad no pueden privarte de un derecho si no es a través de una norma expresamente establecida, es muy bajo la lógica positivista. O sea, la lógica positivista dirá, no, pues nadie puede beneficiarse de su propio delito, pero en este caso no hay una norma que lo sancione, que le restrinja un derecho. En cambio, un principio jurídico se interpreta de manera diferente. Un principio jurídico aquí tendrá aplicación diciendo, pues precisamente tiene aplicación el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, de su propio delito, pues porque no hay norma que lo sancione. Entonces no le pide permiso al legislador, o sea, el principio entra en acción, pero los que entran en acción, pero no entran en acción solo, sino que el juzgador, el operador jurídico lo tiene que hacer hablar, ¿no?
los principios jurídicos están mudos si el operador no los justifica, no los hace hablar, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, Rodrigo. No sé si Sí, profe, gracias. quedó claro, ¿verdad? O sea, aquí sí hay que reinterpretar los principios generales del derecho. O sea, ya no pueden, ya no están ese catálogo de, incluso si ustedes compran un libro de principios generales del derecho, pues van a ver un catálogo impresionante de oraciones en latín, ¿no? Pacta sunt servanda, que les decía, nemo auditor propiam turpitudem allegans, res inter alios acta, ¿no? Los contratos solamente tienen efectos entre las partes. O sea, todos estos principios generales del derecho sí son aplicables, pero bajo la dogmática positivista van a tener que ser reinterpretados. Todas esas locuciones latinas tienen que ser reinterpretadas a la luz de la ponderación de principios y de valores que estamos señalando. Muy bien, entonces vamos a seguir. Esas son las conclusiones a las que llegamos. En el caso Titanic de Robert Alexy, las restricciones a los derechos, pues, precisan de ponderación porque no existe una única respuesta a todos los casos. Aquí sí es muy diferente decirle asesino nato, hay una intervención al derecho al honor en intensidad media. ¿Por qué? Pues porque esta revista satírica así maneja su libertad de expresión, perdón, y el derecho se lo permite por ser digamos, una libertad, un derecho preferente y benéfico para la democracia, podemos decirlo así. Aunque en realidad no veo el beneficio que tenga la democracia de afirmar que es un asesino de nacimiento, ¿no? Digo, muchos podrán decir, pues bueno, son, digamos, de los males menores de la libertad de expresión. Y tullido ahí sí vulnera gravemente el derecho al honor, ¿no? Porque aquí ya busca humillar a la persona, vulnera su dignidad. Y en el caso Riggs versus Palmer, decíamos, pues no hay una ley aplicable a una situación, los principios jurídicos entran en acción y se actualiza el principio, nadie puede beneficiarse de su propio delito o de su propio dolor. A ver, aquí es importante. Vamos a los métodos de interpretación contemporáneos en relación a la ley. Esto viene mucho a colación porque ya lo vimos, ya lo analizamos en cuanto a que los principios jurídicos operan de manera diferente que los principios generales del derecho, porque necesariamente ya aquí hay una forma diferente de interpretarlos, ¿no? Entonces, aquí es importante ver que estos nuevos métodos contemporáneos de interpretación pone a la ley en una distinta perspectiva, ¿no? Estoy en conferencia. Sí, bueno, como verán, es parte de esto de home office que tenemos. Viene mi niña, mi pequeñita, estamos aquí en casa. Listo, ya quedó tu chingo. Es parte del home office, ¿verdad? Entonces, perdón por la interrupción. Aquí mi pequeña
quería que le arreglara un juguetito. Entonces decíamos, aquí los métodos de interpretación contemporáneos vienen a reinterpretar el principio de legalidad, ¿no? Así como decíamos, habrá un principio general del derecho que diga que la autoridad no puede hacer nada, no puede hacer aquello que no esté establecido previamente en una norma, pues aquí no es así. Aquí habría que ver y como ya lo vimos, el juez sancionó porque no había una norma que determinara un ilícito de carácter penal como era traducido en el ámbito civil. No, a ver, vamos a ver. El método secundum legem, ¿no? Aquí hablamos de la vaguedad. Aclara el contenido de una ley, ¿no? Aquí el contenido de una ley puede ser vago, puede ser impreciso, puede tener lagunas también, ¿no? Ya lo vimos. A ver, aquí puede ser la vaguedad. A ver, voy a comentarles respecto de un caso que incluso trata a un positivista. Este caso que les voy a comentar lo trata un positivista y es comúnmente conocido como Hart, ¿no? Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart, es el autor de El concepto de derecho. El concepto de derecho fue un libro que revolucionó las entrañas del positivismo jurídico porque aquí él mismo, este positivista, siguió siendo positivista, aceptó que había situaciones que el legislador se le pueden olvidar o digamos que no están totalmente claras bajo la lógica de la ley. Y esto le llama a que hay una zona de penumbra. La zona de penumbra del derecho, ¿no? Ante las ambigüedades de la ley o la imprecisión o ante las lagunas, se le olvidó decir cómo se resuelve el caso, o ante las contradicciones, ¿no? Entonces tenemos, conforme a lo que estábamos viendo, hay problemas de vaguedad, hay problemas de laguna o problemas de contradicción, ¿no? Ya decíamos, problemas de vaguedad, problemas de lagunas, la vaguedad porque pues, la ley no es clara y entonces hay que aclarar lo que quiso decir el legislador. Hay problemas de lagunas porque no viene regulado en la ley, entonces hay que hacer, en los dos casos hay que hacer una interpretación conforme o una interpretación sistemática, o sea, interpretar todo el sistema jurídico, o pueden existir contradicciones. No, es una interpretación que controvierte directamente a la ley, ¿no? Aquí la ley se puede equivocar, ¿no? Entonces, este tratadista, Hart, lo que dice que el derecho puede estar sujeto a una zona de penumbra por todas estas situaciones, por una vaguedad, por una laguna o por una contradicción entre normas. Y él pone un caso, el caso de el, el, el signo o el símbolo o la norma que prohíbe
los vehículos en un parque público, él pone un ejemplo de un parque público, de que existe la prohibición de introducir vehículos al parque. Entonces, a ver, yo les preguntaría, jóvenes, esta prohibición rige para las bicicletas, rige igual medida para las bicicletas, rige de igual medida para las motos o para no sé, un monopatín, un triciclo, un patín del diablo o una pequeña moto, ¿no? Una moto pequeña como para niños o estos carritos eléctricos. O sea, ¿bajo qué connotación entra la prohibición de, de introducir vehículos? A ver, ¿alguno de ustedes me podrá decir cuál es el sentido de esta norma, prohibir vehículos? Si vehículo, yo puedo entender bicicleta. ¿Creen que en un parque esté prohibido introducir una bicicleta, un triciclo? No, A ver, una bicicleta no. no, ¿verdad? Digo, porque evidentemente, digamos, esta norma, digamos, ¿qué bien jurídico está tutelando esta norma que prohíbe introducir vehículos? Es como que la paz y la tranquilidad. Ajá, exactamente. Porque un vehículo, o sea, un automóvil, puede representar un peligro para la integridad física de las personas o de los transeúntes que están en el parque. Pueden ser niños. ¿Qué tal? Este vehículo no ve que un niño está jugando, un pequeño, y se echa en reversa, ¿no? O cualquier otro vehículo de este tipo o de esas dimensiones. Entonces, evidentemente, como bien decía, para la paz, es esto que decía el compañero Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo. Pablo, aquí, si nosotros entendemos por paz o por el procurar la tranquilidad de las personas, bueno, precisamente, digamos, una mamá que esté en el parque con sus dos hijos, pues tiene la seguridad que no va a venir un carro y no le va a representar esta, este peligro de que pueda ser atropellado. Pero a ver, como decíamos, esta zona de penumbra viene a interpretar la palabra vehículo, ¿no? ¿Qué significa vehículo? Pues, pues como que algo que tenga un motor, de que Bueno, exactamente, un motor, un sistema de combustión interna o un sistema que permita que este medio de transporte pues pueda, digamos, caminar o funcionar por sí mismo, ¿no? Pero más que nada por la velocidad que puede generar, ¿no? Y que pues, eso puede representar un peligro para los niños, para las personas que están en el parque. Entonces, ok. entonces muy bien, Pablo, usted bien lo señala, eh, el bien jurídicamente tutelado para el término vehículo, o sea, más bien el término vehículo o esta zona de penumbra de la que habla Dworkin, en la norma que prohíbe introducir vehículos al parque, tiene que ser
interpretada o reinterpretada a la luz de lo que viene a ser la protección a la integridad física de los transeúntes por introducir vehículos pues que puedan representar un peligro para las personas, ¿no? Como pudiera ser o una moto también, que es de motor, pero a ver qué tal yo les diría los carritos estos eléctricos para niños tienen un motor, pero son pequeños, ¿no? Son para jugar y pues estos no generan un peligro. Vamos, si pudieran machucarse, un niño pudiera pegarle a otro, etcétera, pero digamos no tienen esa connotación de peligrosidad como puede ser una moto o un vehículo. Una motoneta, estas Vespa, que podrían decir, bueno, casi motos muy livianas, pero de cualquier manera a través de su sistema o mecanismo de combustión, tienen motor, sí generan una velocidad que puede representar ser un peligro, ¿no? Entonces sí queda claro con el ejemplo, jóvenes, de cómo la reinterpretación de estos métodos que tienen que ver con la vaguedad, las lagunas o las contradicciones, la ley tiene que reinterpretarse a la luz de esta nueva manera de interpretar la misma ley, ¿no? O sea, por vaga, por la vaguedad, por las lagunas o por las contradicciones. Bueno, aquí les doy un ejemplo en materia electoral, pero pues, podemos tener muchos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia electoral no se permitía la representación, que una persona en lo individual pudiera presentar una demanda, ¿no? Decía el artículo 13, tratándose de ciudadanos y candidatos, estos deberán presentar e interponer medios de impugnación por su propio derecho sin que sea admisible representación alguna. O sea, no podían concurrir a través de un abogado, ¿no? Yo creo que aquí de un apoderado. Yo creo que aquí lo que se estaba interpretando es que los derechos político-electorales son personalísimos. Pues sí, son personalísimos, pero sin duda digamos, el ejercicio que está realizando del mismo no puede ir en mengua de una figura procesal que no estaría en contra de que los derechos político-electorales sean personalísimos, sino que una persona puede estar asesorada de un abogado y el abogado puede actuar en su nombre y representación para su beneficio. Eso no iría en contra de que él al momento de interponer la demanda sí tendría que firmar la demanda y autorizar ahora sí al abogado, ¿no? Que lo represente, pero como acto primigenio. Pero de eso a que se prohíba en todos los casos ser representante, pues sí va en contra de los derechos fundamentales. A ver, aquí como ejemplo, el artículo primero constitucional, a la luz de esta jurisprudencia, es un nuevo paradigma de hermenéutica constitucional. Me voy a regresar un poco. Volvemos al tema de interpretación contra leyem, porque aquí hay una contradicción clara. El artículo 13, párrafo primero, inciso B, prohíbe la representación en caso de ciudadanos, de candidatos que interpongan medios de impugnación. No permiten que sean representados a través de abogados. Aquí la norma
está yendo más allá de lo razonable. Hay una contradicción, o sea, en contra del derecho procesal a ser representado, o el derecho procesal a la personería, a la representación, a través de un mecanismo jurídico, de un poder. Entonces aquí, ¿qué exige? ¿Qué es lo que revisó el Tribunal Electoral? Pues una reinterpretación. Porque a la luz del principio de legalidad, pues hay una prohibición expresa. Aquí un formalista diría, pues aquí no hay problema, aquí simplemente hay una prohibición y se aplica. No hay representación. A ver, espérame, y los derechos procesales de las partes, de las personas, derecho a tener un asesor y que este asesor pueda actuar en nombre y representación de una persona. A ver, ¿por qué los partidos políticos, obviamente como personas morales, eh, pueden ser, sí, de interés público para la democracia, para la participación ciudadana, pues lógicamente tiene sus representantes, ¿no? Como persona moral. Pero los ciudadanos, ¿por qué no tener un representante? ¿No? Entonces, es una reinterpretación a la luz del, si recordarán, hubo una reforma de derechos humanos en junio del 2011 que vino a transformar todo el derecho. Incluso el artículo primero constitucional habla de el reconocer los derechos humanos, ya no dice de otorgarlos, ya el constituyente no otorga nada, el constituyente reconoce, o sea, los derechos no me los da el Estado me los reconoce. Este es el nuevo paradigma de la hermenéutica constitucional. Y las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Es lo que decíamos, lo que hemos señalado del principio pro persona. Este principio pro persona sostiene que las normas positivas deben interpretarse de tal manera que no se genere una restricción, o si esta restricción sí está establecida, que sea justificada. Entonces, se debe de admitir la representación para su procedencia. Es lo que señaló la jurisprudencia. De lo contrario, decíamos, limitar la representación sería una medida desproporcionada, innecesaria, ajena a los fines de certeza y seguridad jurídica. Aquí el legislador interpretó mal que los derechos político-electorales de los ciudadanos sean personalísimos. Ya por el hecho de que sean personalísimos, pregunta, no puede dar lugar a que un asesor jurídico lo represente, pues evidentemente eso es desproporcionado e innecesario, ¿no? Entonces, es una medida injustificada, desproporcionada. Sigue diciendo la jurisprudencia, lejos de restringir el derecho de tener un representante legal, se debe ampliar los alcances del derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Ojo, estos principios son fundamentales. O sea, en lugar de interpretar que los derechos político-electorales de los ciudadanos son personalísimos, o sea, no puedes transferir el derecho a votar o a ser votado, o sea, ser un candidato, o sea, no puedes transferirlo. Pero aquí se tiene que entender de esa manera, que la representación sea lo que los derechos personalísimos
admitan representación en materia electoral para defender una causa electoral no implique que esto sea entendido bajo el punto de vista que otra persona los esté ejerciendo. No es así. Sino, como dice la jurisprudencia, aquí, lejos de interpretar eso, se debe ampliar los alcances del derecho de acceso a la justicia, de tutela efectiva, traducidos en los principios pro persona, pro actionis. O sea, el principio pro actionis o pro actione es el principio que reza que el legislador o las normas deben entenderse de tal manera que se otorgue el mayor beneficio para que prospere una petición, una acción. No, eso es lo que significa. En este caso, la representación. Si ustedes se fijan, este es un caso en materia electoral, pero perfectamente puede ser trasladado a cualquier materia, ¿no? Imagínense en materia civil. Pues no tienes derecho a nombrar representante. Oye, espérame, es mi derecho, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, hubo una clara interpretación errónea de lo que es el derecho fundamental de ser representado, ¿no? O sea, hay una errónea interpretación del derecho a tener un representante legal. Muy bien, jóvenes, pues lo dejo hasta aquí. Ahora mismo subo la presentación y pues bueno, ustedes saben, hay que estar pendientes del Moodle para las tareas. No sé si haya alguna pregunta, jóvenes. O alguien que haya llegado después. Yo llegué poquito tarde, profe. Eduardo Zavala. Yo también, profe. Ok, a ver, Eduardo Zavala, ¿quién más? René Arce. Ok. Llegó Salcido Hernández Juan Pablo. ¿No está? Salcido Hernández Juan Pablo. Alvarado Aguilar Eric Eduardo. Alvarado Aguilar Eric Eduardo. ¿No está? Salcido Hernández Juan Pablo. ¿No? Alvarado Aguilar Eric Eduardo. Ok. Pues muy bien, jóvenes, estén atentos, ya para, a ver, ya habíamos dicho, ya estamos entrando dentro del calendario a lo que es el tercer parcial. Como les digo, hay que estar pendientes de el Moodle. Y incluso les había puesto en el mensaje de cuándo sería el examen. Bueno, el examen pues no puede ser otra fecha si no es el miércoles 6 de mayo, ¿verdad? Para entrar dentro del calendario de exámenes de tercer parcial. Entonces, prácticamente sería todo lo que hemos visto y vean las sesiones anteriores. Sí, ya me dijeron que no está la del último día 22 de abril.
pero hoy mismo la subo, la del 22 de abril, con la presentación correspondiente. Y bueno, también va a formar parte la sesión de hoy, 29 de abril, y la tarea que había subido de a ver, no sé si lo tengan a la mano, el Moodle. Es que aparecen dos, una que era para hoy, pero hay una que sale que dice que era para cuando son vacaciones, o sea, Santa y Pascua. Ah, ok. Muy bien, a ver, Pero eso sí, pues no dijo nada, ni sabíamos nada de eso. Nomás ahí, pues. ok. A ver, muy bien, jóvenes, vamos a dejar de grabar aquí para las dudas.